Bueno, justo queríamos aclarar que, bueno, vamos a grabar esta entrevista y todo es con, pues, fines de nuestra materia, que es fines académicos de la materia de periodismo gráfico, impartida por la profesora Magda Rendón. Nos encontramos contigo, Christopher Roger Blanket, y pues has colaborado con medios como The New York Times, El Universal, Milenio, El Mundo, y en 2015 fuiste ganador del concurso internacional de fotografía documental por tu reportaje Los niños del opio, y en 2016 obtuviste la beca de jóvenes creadores de FONCAP para ejecutar el proyecto Chilangos Low Bike Club, que fue parte de la muestra oficial del Festival Internacional de Fotografía en Perú. Y bueno, tus fotografías han formado parte de diversas exposiciones a nivel internacional, incluso parte de tu material se encuentra en el libro conmemorativo de los 100 años del Universal. ¿Todo correcto? Sí, suena raro, pero sí, sí, sí. Algunas cosas de esas he hecho. Algunas. Pues muy padre, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Nosotros estamos muy agradecidos, muy agradecidas. Y pues vamos a empezar con algunas preguntas para como introducirnos ahora sí que a tu trabajo y también un poco a tu vida. Y primero nos gustaría saber cómo fue que decidiste desarrollarte como fotógrafo y por qué decides que es importante capturar. Ok, pues que esta pregunta ya está como que tengo ensayada la respuesta, pero la reflexioné hace poco. Siempre me han preguntado que en qué momento decidí hacer fotografía y yo siempre comento que fue a partir de que visité una exposición de la WordPress Photo en el que me enamoré de la fotografía, pero en este tiempo de pandemia a veces reflexiono porque da tiempo. Y mi mamá trabajaba vendiendo productos fotográficos para una tienda que no sé si exista todavía, que se llama Foto Masao. Mi mamá era esta persona que iba a las tiendas del centro de Donceles a levantar pedidos de cuánto papel van a querer, cuántos tripiés, cuántas cámaras. Ella levantaba el pedido y bueno, ya la empresa llegaba a distribuir. Entonces, el que mi mamá haya tenido siempre este trabajo en mi infancia nos facilitó para que a mi hermano y a mí nos diera una cámara de estas de turista de 35 milímetros. Mi hermano tenía una y yo tenía una. Mi hermano nunca la peló y yo siempre estaba haciendo fotos, obviamente sin ningún carácter artístico ni nada, solo hacía fotos por hacer fotos, pero siempre yo era el que estaba haciendo fotos a todos lados. Y después dejé de hacer fotografía, o sea, como que perdí esta fiebre y fue hasta ya la universidad, la carrera y este despertar en la exposición de WordPress Photo, pero no me gustaría quitarle mérito a mi jefa, porque en realidad si hago conciencia, yo desde chiquito, la primera persona que me acercó una cámara fue mi mamá. Entonces, un día le hablé y le dije, jefa, creo que tú eres la culpable de que yo sea fotógrafo. Pero en ese momento yo no era consciente que me gustaba hacer foto, o no como lo hago ahora. Y bueno, a partir de esto y de todo el recorrido que has hecho a lo largo de tu carrera, preguntarte cuál crees tú como fotoperiodista que pues es la importancia a nivel social del fotoperiodismo actualmente y también pues ahora en tiempos de pandemia, que pues es muy importante. Pues la foto es para preservar la memoria, básicamente, ¿no? Obviamente el periodismo como tal se le llama que es la piedra angular de la democracia porque justo acerca información a las personas que no tienen acceso y a partir de ahí, pues la sociedad puede emitir un juicio, hacer una opinión o tomar una acción. En el caso de la fotografía, justo es preservar la memoria para que no se nos olvide que han pasado cosas, en este caso de la pandemia, pues en unos años vamos a poder tener un testigo visual de cómo la sociedad cambió, ¿no? Y cómo a partir de lo que estamos viviendo desde el año pasado, vamos a ser totalmente distintos, ¿no? Y esto que estamos haciendo todos mis compañeros junto conmigo, del documentar desde todos los frentes, algunos más periodísticos, otros más artísticos, pero al final les documento, pues va a pasar a la historia como una etapa de la humanidad de una pandemia, ¿no? Después, antes de esto era la peste bubónica, estas fotografías donde se veían a las personas cubiertas con estos picos como de pájaro, que en realidad lo que estaban era evitar el contacto de las salivas, a su entender científico de esa época. Ahora es como esta segunda etapa y creo que ese es el fin principal y el por qué yo hago las fotografías, para que cuando mis predecesores volteen, las nuevas generaciones, si quieran enterarse, un poco se enteren a través de mis ojos, ¿no? Tal vez es un poco egocentrista, sí,
pero pues decía Kapuscinski que el periodismo es un boleto en la historia de primera fila, ¿no? Y pues a mí me gusta contar la historia y que se enteren a través de mis ojos. Por eso lo hago. Ok, y bueno, nos gustaría saber también, tener un panorama de cuáles son tus actividades como fotógrafo del día a día. ¿Qué es lo que haces cuando te levantas? ¿Cómo te desempeñas en el trabajo? Pues me acabo de levantar hace poco. No, en realidad, a ver, hoy es mi día de descanso, entre comillas, porque no salgo. Tengo clases al rato, estoy con ustedes y más bien estoy como gestionando convocatorias. Hoy, mañana cierra la convocatoria de WordPress Photo, entonces después de mi clase me meteré en la computadora a editar y a ver cómo meto este trabajo. Pero bueno, también es algo que ha obligado la pandemia, ¿no? Normalmente yo siempre estoy afuera. Pero en esta pandemia, ¿cuál es mi día? Yo soy fotógrafo freelance, trabajo con la agencia Getty Images y también trabajo con Televisa, entre otros medios. Trabajo con el Courier Journal, soy corresponsal. Entonces, básicamente, yo ahorita el modelo de trabajo en el que estoy realizando es, si yo no tengo nada a qué hacer afuera, no salgo. Entonces, si yo mañana tengo una asignación por Televisa, ya agendo mi día y me voy a trabajar a las producciones o, según esto, mañana empiezan a vacunar a las personas de la tercera edad. Era lo que estuve ahí checando con unos colegas, todavía no está claro, al parecer no, porque no han llegado vacunas, entonces para vacunar tiene que llegar un embarque y no han anunciado. Pero bueno, si por alguna razón mañana sí empiezan a vacunar y no tengo llamado en Televisa, pues empiezo a ver en dónde me voy a ir a hacer las vacunas. Eso es como mi día a día. Un día antes veo como qué es lo que tengo que hacer, fotográficamente hablando, me programo, salgo y regreso. No estoy no es como que ahorita me vaya a dar el rol a hacer vida cotidiana, que es lo que a veces hago cuando estoy aburrido, no por obvias razones. Hablo con mi editor de Getty al menos una vez a la semana en la que nos monitoreamos acerca de cuál es el tema importante. Ahorita es muy chistoso porque los números están más graves que en mayo y en enero, febrero, marzo, abril y mayo. En abril y mayo, que era como el pico de la pandemia, ahorita estamos más cabrón que en esa época, pero ya al menos Getty dice que no le interesa que haga hospitales ni que haga panteones, por eso no lo he hecho. Getty quiere que me enfoque en las vacunas. Entonces es raro porque en estricto sentido periodístico ahorita estamos peor, pero pareciera que estuvimos peor en mayo, ¿me explico? Entonces tampoco me voy a arriesgar a lo estúpido porque si Getty no me va a publicar, pues no voy a salir a hacerlo, que a mí dentro de mi proyecto personal tampoco me da ansiedad no hacerlo porque yo ya estuve en hospitales, yo ya estuve en panteones, yo ya estuve en crematorios. Entonces, visualmente ya tengo esa parte cubierta. En mí, en esta crónica que estoy haciendo de la pandemia, justo me faltan las vacunas, que no las he tenido porque cuando llegó a mediados de diciembre yo estaba en Colombia, me fui de vacaciones y apenas regresé. Entonces, sí me interesa hacer las vacunas para yo tener mi línea completa, ¿no? He tenido todos los momentos de la pandemia en mi archivo personal que, diría un amigo, no sabes en qué momento lo vas a usar, ¿no? A lo mejor en medio año hago un libro o formo parte de un colectivo o las expongo en algún museo y no tengo vacunas. Entonces es lo que ahorita yo estoy como gestionando para mí. Necesito sí o sí vacunas, por una parte por Getty y otra parte por mi archivo personal. Ok, qué interesante que tocas esto de la cobertura que estás haciendo y que has hecho de toda la situación de la pandemia, porque las siguientes preguntas nos vamos a ir con ese tema. Primero nos gustaría saber qué medidas están tomando los medios donde colaboras hacia contigo o hacia tus compañeros fotógrafos y fotógrafas. Pues bueno, a ver, yo soy fotógrafo freelance, ¿no? No soy staff. Eso debería de ser una diferencia muy grande. Tengo compañeros staff, por ejemplo, en el Universal, y tampoco es que les estén dando la infraestructura adecuada. En el Heraldo creo que son un poco más cuidadosos. Tengo otro amigo que trabaja ahí, y si no tienen que ir a la redacción, no van. ¿Yo qué hago? Pues bueno, yo tengo cubrebocas, tengo una mica, y evalúo, depende al lugar donde voy. Si voy a un hospital, si por alguna razón me dijeran, güey, si tienes que volver a ir a un hospital, pues me pongo desde el traje Tyvek, los guantes, la cama, ya no es cubrebocas ni es mica, ya es una máscara antigás. Si solo voy a hospitales a la calle,
utilizo la mica y unos cubrebocas KN95. Yo no uso de los cubrebocas de tela porque no sirven. O sea, sí tengo solo puro KN95. Si voy a Televisa, que pareciera que ahí no está peligroso, pero está más peligroso porque como, como es algo invisible el coronavirus, mucha gente no toma las medidas adecuadas y bueno, no puedo dar mucha información porque tengo contratos de exclusividad, pero en Televisa hay muchos enfermos, muchos enfermos y afortunadamente yo todavía no me he enfermado. Entonces, yo siento que es más riesgoso ahorita para mí trabajar en Televisa porque hay tanta gente en una producción que trabajar en la pandemia, porque en la pandemia yo me muevo solo o a lo mucho con 2 personas, por lo mismo de que no soy staff. Cuando tú eres staff tienes una agenda diaria en el que te dicen, mañana te toca la conferencia mañanera y después te vas a, no sé, a la guardia a un hospital. Y resulta que así como a ti, agendan a 20 fotógrafos o 20 periodistas más, y entonces ya no estás solo, estás siempre con un chingo de fotógrafos, y eso ha llevado a que muchos colegas se han enfermado. Ya muchos han estado enfermos. Afortunadamente yo hasta ahorita he salido negativo en todas mis pruebas, y quiero pensar que responde a que a pesar de que he cubierto la pandemia, siempre estoy solo. No me muevo en grupo. Entonces, esas son mis medidas de seguridad. Que no estoy exento, ¿no? O sea, mañana me puede dar esa madre. Sí, sí, sí. Y también a raíz de ello preguntarte, debido a todas estas asignaciones que has tenido a lo largo de la pandemia, ¿cuál crees que sea el reto más grande al que te enfrentas cuando sales a la calle a fotografiar? Yo a hacer fotos, obviamente informativas, pero que sean fotos eh, que cumplan con mis estándares de calidad. La agencia confía mucho en mí porque, bueno, es lo que siento y es lo que me han dado a notar, en el sentido de que no me batean fotos, o sea, de las 15 fotos que yo pueda subir, me publican 15, a lo más me batean una, y quiero pensar que les gusta la manera en cómo yo trabajo y cómo yo edito. Entonces, trato de no hacer las fotos que ya han hecho otros, aunque es algo estúpido, puede ser, porque muchos tienen las mismas fotos que yo tengo, pero yo no me comparo, y es algo que yo siempre se los he dicho a mis alumnos, yo no me comparo con los medios nacionales. Yo cuando hago mis fotografías volteo a ver qué están haciendo las agencias, qué están haciendo los fotógrafos a los que yo admiro y respeto, y al final del día veo mi trabajo y veo el de Rodrigo Abede y digo, ay, güey, pues creo que me ganó, creo que estamos bien. Volteo a ver a Daniel Berebulac, volteo a ver a gente a donde a mí me gustaría estar, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Cada que yo salgo a asignación, es decir, tengo que hacer un buen trabajo. Y, y no sé si lo haya logrado. Al final, un amigo dice que los halagos en voz propia son vituperios. La gente va a decir si mi trabajo es bueno o no, no sé. Pero yo trato de esforzarme para que además de informar, sean fotos de calidad como las que se están haciendo allá afuera. Entendemos también que este trabajo de las coberturas en medio de la pandemia o de la pandemia son muy complicadas y queremos saber cómo te has sentido tú psicológicamente y emocionalmente, si has tenido algunos desbalances y cómo te has enfrentado a ellos. Pues mira, no tanto. Yo tengo estómago para hacer estas cosas. O sea, no es, o sea, sí es la primera pandemia, no me había tocado, la de la influenza no fue tan dura, pero yo he cubierto cosas, pues, culeras, ¿no? Básicamente. Entonces, yo siempre me he sentido que tengo el perfil para hacer este tipo de cosas. No quiere decir que no me afecte, claro que me afecta porque hay personas cercanas que se han muerto, hay familiares míos que se han muerto, y evidentemente no soy de hule, eh, pero no he colapsado, lo platico con la gente cercana. Afortunadamente también creo que se debe a que no estoy encerrado, tengo trabajo. El año pasado fue un año muy difícil para muchos colegas, económicamente muy difícil, al punto que hicieron bazares. Y no estoy diciendo que un bazar sea malo, que el vender galletas sea malo. Yo creo que cualquier actividad es digna y es honorable, pero a lo que voy, que a mí me causaba mucha tristeza ver
y preocupación ver cómo compañeros tenían que vender galletas para poder salir el mes, ¿no? O sea, me explico. No es que sigan haciendo fotografía y después decidan invertir en un negocio de galletas. Es de chingue su madre, no tengo nada que hacer y vamos a vender galletas. Eso fue para muchos colegas el año pasado un año muy fuerte. Afortunadamente, para mí no lo fue. Económicamente tuve mucho trabajo y me fue mejor que otros años en ese sentido. Y eso a mí, pues al menos me quitó una preocupación, ¿no? El que yo no me preocupé por qué iba a comer, el que no me preocupé por estar encerrado, estaba saliendo para trabajar y eso a mí me daba como un tipo de terapia ocupacional. Pocas eran las veces en las que yo estaba sin hacer cosas. En algún momento, como me ha pasado en otras ocasiones, me voy a tener que bajar del tren y entonces reflexionaré acerca de todo lo que viví y de todo lo que vi y entonces podré sentirme de la chingada. Ahorita no ha llegado ese momento. Ok, este, pues sí, yo creo que como dices, tiene mucho que ver que has seguido como en constante trabajo y con la mente como bastante ocupada como para detenerte a reflexionar justo o a sentir o a interiorizar como todo lo que has vivido en estos tiempos. Regresando un poco al tema de las coberturas, nos gustaría saber cómo es fotografiar el dolor y la tragedia que representa el COVID-19 sin caer en el morbo y el amarillismo. ¿Nos podrías contar cómo es ese proceso? Yo creo que no caer en el morbo o en el amarillismo es muy personal, ¿no? Hay colegas que dicen que yo soy amarillista. Yo creo que no. Eso es algo que yo pienso. Yo, ¿cómo le hago? Em, Primero trato de ser muy honesto. Me pasó algo en el Valle de Chalco de unas fotos que hicimos. Estábamos una compañera de la DPA, estaba Milenio, había como otros 3 medios, y éramos como 7 fotógrafos. Y estábamos esperando a que llegara algún muerto con COVID para poder hacer las fotos. Llega una persona, se ponen los trajecitos y entierran. Y todos empezamos a tirarle, ¿no? Yo después le pregunté al encargado del panteón que si esta persona tenía COVID y dijo que no, que no tenía COVID, pero se habían puesto los trajecitos porque uno de los otros fotógrafos, no sé quién, les había pedido de favor que se pusieran los trajes porque necesitaban llevar algo. Entonces yo dije, a ver, o sea, entonces este güey no se murió por COVID. Y eso a mí me causó un poco de conflicto y de frustración porque dije, vale madre, entonces estas fotos no sirven porque no murieron por COVID. Hablé con mi compañera de DPA y le dije, oye, ¿sabes que este güey no murió por COVID? Entonces se sorprendió un poco porque pues pareciera que ese trabajo no había servido. Al final llegamos a la conclusión de que sí las íbamos a subir, pero en el caption o en los metadatos íbamos a decir que esa persona no había muerto por COVID, pero que por parte del reglamento que estaba en vigencia de la pandemia, los sepultureros estaban usando el traje de protección, pero que esta persona no había muerto por COVID porque si no se prestaba un tipo de simulación. Que eso fue una simulación, pero yo no la pedí, ¿sabes? Eh, yo hice las fotos sin saber que había sido una simulación a petición de otro colega, lo cual se me hace pues algo no chido. Y eso yo no lo haría, por ejemplo, para él está bien, está chingón, entonces te digo que es una cuestión muy personal. Yo lo suplí en el caption diciendo, a ver, no se murió por COVID, pero están usando los trajecitos porque es a huevo. ¿No? Esa es una. Cuando yo voy a los hospitales, no hago caras y eso fue algo que al menos está en las líneas editoriales de la agencia, que no podemos hacer caras justo para no caer en esta foto indigna hacia las víctimas. En las crematorios es un poco más fácil porque al final no le estás dando el rostro a estas personas y estás haciendo el acto como tal de la incineración. Y creo que al menos yo lo que hago es preguntarle a las personas cuando puedo y hay algún familiar, pues con palabras o con señas dar a entender si se puede. En los panteones yo llegaba y les decía a los familiares, oigan, soy periodista, estoy documentando, ¿puedo? Muchos me decían que sí, otros me decían, no, no puedes hacerlo. Y pues ni pedo, ¿no? Bajas la cámara y solo ves. O sea, es lo que haces. ¿Cómo retratas el dolor? Pues te digo, yo tengo estómago para hacer esas cosas. No estoy diciendo que no me sienta mal, sí se siente muy culero,
pero ahorita todavía no lo saco. Nos comentabas también un poco sobre preservar la memoria histórica, ahora sobre cómo lidiar con el morbo, con el amarillismo, con el dolor. Y me gustaría preguntarte, en este sentido, ¿cuál crees que es tu responsabilidad como fotoperiodista en la actualidad, en estos tiempos tan complicados? Pues documentar lo que está pasando. O sea, al menos esa es mi convicción. Sí lo hago por trabajo, porque evidentemente me gano la vida haciéndolo, pero inclusive, si yo nada más, si Televisa me dijera, ¿sabes qué, güey? Te vamos a pagar una buena lana y yo no tuviera necesidad económica de hacerlo, no estaría contento. O sea, no me sentirías bien el ver cómo allá afuera está ocurriendo esta crisis histórica y yo estar en mi casa. O sea, yo lo siento como una obligación y como algo que a huevo tengo que hacer y salir y documentar lo que está pasando. ¿Me pagan? Sí, pero lo haría gratis. O sea, si no tuviera un ingreso por estas fotos, yo estaría haciéndolo. Porque es un deber, ¿no? Al final somos periodistas. Claro. Y bueno, ya eh, encaminándonos a quizá algo más íntimo, ¿qué piensa tu familia del riesgo que corres al salir a tomar las fotografías y que lo haces con tanta pasión y que te gusta y que tú mismo dices que lo harías aún sin paga? Pues mi mamá ya agarró el pedo. Eh, Mi mamá, siempre que salgo de viaje a hacer coberturas que son riesgosas, me dice que si hay alguna manera de que ella pueda evitar de que yo salga y le digo que no, que no hay manera de que ella lo evite, entonces como que ya lo entiende. Ahorita yo no vivo con ella, ella está fuera de la ciudad, yo vivo solo desde hace mucho tiempo, pero ella venía cada tanto al doctor y ahora ya no. La he visto unas veces, pero saben que dentro de mi manera un poco atrabancada de ser, me cuido, ¿no? La muestra es que hasta ahorita no me he enfermado, entonces eso les da un poco de tranquilidad y que parece que no estoy dentro del grupo vulnerable y que si me da, espero que no me dé tan culero. Y eso los tranquiliza y bueno, aceptan, o sea, ya están como, yo creo que resignados, al menos mi mamá, que no voy a dejar de hacerlo. Ok. Em, bueno, nos gustaría que nos describieras algún momento o anécdota complicada que has vivido durante esta guardia dentro o fuera de un hospital, algo que de verdad te haya marcado y cuéntanos cómo, pues, cómo te sentiste o cuál fue tu experiencia con ello. Mm. Pues bueno, algo laboral, yo creo que los panteones, el ver que cada 5 minutos está llegando un muerto, te da una dimensión muy real de lo que está pasando, ¿no? Mucha gente afuera dice, ah, eso no es cierto, o la chingada, o se enoja porque deja de hacer cosas a causa de algo que ellos no creen o al menos no están dimensionando. Y el que yo haya estado en los panteones y ver que pareciera una maquinita de tortillas, que llega un cadáver y llega otro cadáver y están en chinga y están en chinga, a mí me impactó. El ver cómo la gente o los familiares solo dejaban entrar a dos a ver cómo enterraban a su pariente, pues colapsa y pues no es fácil ver cómo alguien se derrumba literal y físicamente frente a ti, pues no es chido, ¿no? Eso es en cuanto a lo laboral. Lo platicaba mucho con compañeros y para todos es difícil. Y por ejemplo, en lo personal, se murió la hermana de mi mamá hace como 3 semanas y mi mamá me habló por teléfono diciéndome que obviamente estaba muy triste y el yo no poder estar con ella o abrazarla o consolarla, pues porque está cabrón que se te muera un hermano, pues sí te pega, ¿no? Pero entiendo que si yo voy y lo hago, a lo mejor soy asintomático y le puedo pasar el bicho y eso está mal, ¿no? O sea, el yo de algún modo no poder ver a mi mamá, que es a quien más extraño físicamente, pues me pega, pero estoy muy consciente y espero que ya en un par de meses esté vacunada y entonces
pueda ir a verla. Bueno, a nombre de todos, pues nos extendemos el pésame por el tema de tu familiar. Es algo muy complicado, lo sabemos, y a nadie le gustaría que se nos muera un familiar en estos momentos. Y bueno, para cerrar esta parte de la sección del tema de la pandemia, nos gustaría preguntarte cuáles son los cambios más representativos que has visto entre las coberturas que realizas normalmente o que realizabas antes de la pandemia y las que ahora pues efectúas o has efectuado a lo largo de casi, pues ya vamos para un año prácticamente. Pues es que ahorita todo ha sido pandemia, o sea, todo lo que haga tiene que ver con pandemia. Si es Día de Muertos en pandemia. Si es 15 de septiembre, es 15 de septiembre en pandemia. Virgen en pandemia. ¿Qué viene? El 14 de febrero, 14 de febrero en pandemia. O sea, justo, al menos mediáticamente hablando, todas las coberturas que hemos hecho, aunque sean parte de este ciclo que siempre existe o de estas fechas importantes, es en pandemia. Yo creo que ahí es donde ha cambiado. A veces siento que puede, ay, güey, se va a acabar, se va a acabar. Sí, Ah, sí, no, sí. ok. Ah, ya. Sí. Creo que ahora podría ser un poco morboso, o no sé, que cualquier cosa que hagamos ahorita tiene que tener algo de pandemia. Eh, Cuando creo que también hay cosas afuera, ¿no? Por ejemplo, no sé, van a venir las elecciones intermedias, que van a ser en junio, si no me equivoco. Y si esta madre sigue, pues van a ser elecciones en medio de la pandemia. O sea, todo es pandemia y siento que inclusive hay temas que se están forzando para que entren en el contexto de la pandemia, ¿no? O sea, sí, obvio, es cierto que hay muertos, hay hospitales, la vacuna es importante, pero si mañana alguien encuentra a un cabrón que haga macetas, es ahora el macetero con pandemia. No sé, siento que está desgastándose mucho el tema y no me late a veces, ¿no? Porque creo que hay más cosas, ¿no? Paralelas que están ocurriendo, eh, al igual que la pandemia. Entonces es la Muy diferencia, bien. básicamente. Ok, pues ya un poquito nos vamos a ir desplazando a tu trabajo como fotoperiodista. Entonces, en un principio comentábamos que colaboras con Yeti y quisiéramos saber, o sea, es que a lo mejor resulta muy básico, pero queremos saber cómo te asignan las coberturas y cómo te dicen esto es lo que tienes que hacer y ve a cubrirlo. Ah, bueno, es que yo estoy en dos modalidades con Getty. Una, que es Stringer, que es esto que tú dices, y la otra es que soy colaborador. Stringer es justo, me habla el editor y me dice, oye, necesitamos que hagas esto, y yo le hago una propuesta. Algo que con la que me fue muy bien fue con el regreso a clases. Hay tres stringers, hay tres stringers digamos, ahorita, que es Héctor Vivas, Manuel Velázquez y yo. Como yo fui el último que entró, pues tiene prioridad Héctor y Manuel. Además de que son muy buenos, ¿no? Pero bueno, por lo que me dice el editor, ellos tienen como prioridad. Entonces, para el regreso a clases, a Héctor lo mandaron a Ecatepec y a mí me dijeron, ve y busca a estos niños de escasos recursos que no pueden tomar clases, ¿no? O sea, para evidenciar cómo estaba. Es lo que a mí me dijo y me había dicho que hiciera algo en la Ciudad de México, pero pues yo siempre trato de hacer cosas distintas y me fui a un pueblito y resultó que hice una historia de un niño que no tenía ni siquiera para comer, ¿no? Y eso yo se los presenté y le fue muy bien, ¿no? Eso ya me lo pagaron luego y se publicó. La otra manera es que yo más o menos sondé, o sea, yo acabo de hablar con él la semana pasada y me dijo que ahorita es vacuna. Entonces, si yo mañana me entero que están vacunando en el Hospital General, voy a ir y le voy a hablar a Alan, que es mi editor, le voy a decir, oye, güey, pues tengo la vacuna y me va a dar un código y yo lo subo y entonces me van a pagar. O sea, son las dos maneras. Una que ellos me digan y la otra es que yo proponga. Eh, el proponer para mí y el que sean fotos o temas interesantes me ayuda como a escalar en este organigrama, ¿no? Porque al principio no era Stringer, ahora ya soy Stringer. Y así. Y después me quiero ir de Getty porque no, pues el chiste es crecer, ¿no? Básicamente. Ok,
Bueno, siguiendo un poco la línea de la pregunta anterior, nos gustaría saber cuál ha sido o cómo es tu relación con los editores. Yo creo que bien, o sea, el editor es un jefe. Yo creo, yo creo que hay una carencia en la figura de editores en muchos medios nacionales, porque pareciera que es como el paso obligado después de ser fotógrafo, pero no necesariamente es así. Y como es el paso obligado de un fotógrafo volverse editor, muchas veces son editores que todavía quieren ser fotógrafos. Entonces eso los hace a veces hasta como competencia de los fotógrafos del mismo medio. Eh, Haciendo una alegoría, sería como el fútbol, que el director técnico le diga al delantero, no mames, vas a cobrar el penal en una final del mundial, yo lo hago, güey. Vengas a tu madre, sacas al jugador y se mete el editor, el director técnico y lo cobra. Ya no puedes hacerlo. En el momento en que tú dices, voy a ser director técnico, entiendes que ya no vas a jugar, que ya estás haciendo otra cosa. Y aquí en México está muy, muy viciado, y quiero pensar que tal vez en otros países, que el editor es editor mientras quiere, pero a veces regresa a hacer fotografía porque cree que esa cobertura es importante y se la quiere quedar. Y eso está mal, eso yo creo que no es un editor. Un editor tiene que tener, obviamente, una cultura visual muy importante. Sí hacer foto, pero tiene que tener este ojo para decir, esta foto funciona por esto y por lo otro, y que defienda a la vez tu trabajo con los otros editores o con los directores del medio que no están en fotografía. Muchas veces decimos los colegas que aquí no hay editores, sino que hay pasafotos o pasacopias, porque el editor, al menos en donde yo he trabajado, se ha llegado a limitar al único hecho de imprimir la foto, subir un piso y enseñársela al director. Y si el director dice, no, esa foto no me gusta, la otra, el güey baja e imprime, pero ya no defiende las fotos o ya no le dice, yo creo que esta foto tiene que ir por esto y por esto y por lo otro. Es ahí donde yo creo, al menos en medios nacionales, desde donde yo he visto, que adolece un poco la figura del editor. En las agencias internacionales es distinto, donde yo he trabajado, ¿no? Porque, bueno, he podido estar con AP, con Reuters y con Getty ahora, donde sí es un trabajo distinto porque no le tienen que rendir cuentas a ningún periódico. Ellos editan visualmente el trabajo, sirven como una especie de oráculo también para el fotógrafo en el que te dice, a ver, creo que ahorita la coyuntura internacional va por acá, hagamos esto. Y entonces subes las fotos y ellos te la ordenan y te las publican y les dan como otro tratamiento. Creo que un ejemplo claro de los editores es lo que están haciendo en medios internacionales, porque no están a contentillo de directores del medio. Es más bien como lo suben y entonces ya los medios los bajan y no tienen este bloqueo. Es complejo la figura del editor. En mi caso yo no estoy listo para ser editor. Cognitivamente, no sé si podría, pero en ganas no. Yo todavía quiero estar en la calle. Retomando también un poco este tema del que platicabas, el tema de la cultura visual, en estos tiempos que también es importante y también mucho antes, pues has desarrollado este ámbito desde tu formación como fotoperiodista. También me gustaría preguntarte cuáles son los elementos que crees que son imprescindibles para que se pueda cumplir con una fotografía a nivel informativo. Pues las preguntas obligadas del periodismo, qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? O sea, eso es sí o sí, o sea, periodísticamente hablando. Y ya después depende el tema y depende de la narrativa en la que estés haciendo. O sea, no es lo mismo una foto para cubrir una nota que un fotoreportaje, que una entrevista, porque ya es una foto editorial. También tiene que ver mucho el manual de estilo del medio, ¿no? El manual de estilo del Universal no es el mismo que el manual de estilo de Excelsior, está súper marcado. Excelsior son solo caritas, son solo caritas. Por ejemplo, el Heraldo está más enfocado a una clase media alta y entonces no les interesa publicar fotos de cierto nivel social para abajo, ¿no? O sea, eso ya dependería de cada medio, pero lo que sí debe de tener es qué, cómo, cuándo, dónde y bla, 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 todo eso. Ok, y cuando tienes Creo que tu internet está varias medio mal. fotos de un mismo momento o de varios momentos. Ah, ¿me escuchan bien? Sí, ya. ¿Ya? Ah, ok.
¿Cómo es este proceso de selección de fotografías y cuánto tardas en hacerlo? Pues bueno, a ver, yo ya sé qué es lo que, por ejemplo, con Getty, yo ya sé qué funciona para Getty, ¿no? Sé que tienen que ser fotos limpias, tienen que ser fotos bien hechas, bien cuidadas, informativamente hablando, que no sean posadas. A Getty no le gustan las fotos posadas, que sea orgánico en este sentido, o sea, que no es que yo le diga, oye, güey, puedes hacer como que le escupes a alguien, no, o sea, a Getty no le gusta ese tipo de situaciones. Eh, ¿Y cómo tengo que hacerlo? Lo tengo que hacer rápido. Yo tengo 4 horas y siento que es mucho tiempo, porque en otras agencias es más rápido. Tengo 4 horas para subir el material a partir de que me liberaron el código. ¿Por qué? Porque si no ya no es breaking news, pasa a ser una información vieja y le tienen que dar otro tratamiento y lo tiene que ver otro editor. Funciona distinto. Cuando yo trabajaba en el Universal también sabía o ya entendía más o menos qué era lo que buscaba en el Universal. O sea, cómo funciona, tienes que entender para qué medio trabajas, ¿no? Yo sé cómo quiere las fotos Televisa, sé qué les interesa a los de Televisa. No sé si eso responde a tu pregunta. Yo tengo que ver el cliente y entonces con base al cliente, yo más o menos tengo una metodología y un tiempo para trabajar. Ok, bueno, nos vamos a cambiar un poquito de tema y no tanto al mismo tiempo, y nos gustaría saber cuál crees que es la importancia del pie de foto y tú qué consideras que debe de llevar. Bueno, el pie de foto es importante porque hay una figura que es la que se encarga de bajar la foto del sistema y publicarla. Si tú no tienes un pie de foto, pueden ocurrir muchas cosas, como que la foto se publique fuera de contexto. Y el que una foto se publique fuera de contexto es gravísimo, porque no solo podría meter en problemas al fotógrafo, sino al medio y a toda la línea de mando, ¿no? Y eso ha pasado muchas veces. Malintencionadas o bien intencionadas, sí o sí tiene que haber un pie de foto, porque si no, hablemos por algo sencillo, una marcha. Si tú no pones en el caption el lugar, obviamente ya sabes, el lugar, la fecha y todo eso, México, Ciudad de México, 8 de enero, manifestante grita en Avenida Juárez durante las protestas hacia el acoso a las mujeres, porque la semana pasada agredieron a tal chica, ¿no? Si tú no pones eso y alguien que en el Universal o en Reforma o en cualquier medio van a publicar una nota acerca de las protestas y la nueva ley de represión contra los manifestantes y que ya no van a dejar que rayen, por así decirlo, va a decir, pues necesitamos una foto de stock de protestas, chingue su madre, ¿no? Y ve esa foto y la baja y no tiene pie y a lo mejor la publica. Pero esta ley contra manifestantes surge a partir, no sé, de una madriza que hubo con agricultores, ¿no? La foto estaría fuera de contexto. Si el güey que ve la foto dice, no, es que esta protesta es sobre el acoso a las feministas, dice, no, 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 porque esto fue a partir de los agricultores, entonces tendría que buscar algo de agricultores. Por eso es importante, porque yo fotógrafo no voy a poner la foto en plana. Hay alguien, que normalmente son los diseñadores, los que escogen las fotos. Por eso es súper, súper, súper importante, más en una agencia internacional, porque a mí me han publicado fotos en Rusia. Un güey ruso no entiende el contexto de la Ciudad de México. Es más, muchas veces no sabe ni siquiera qué es la capital de México. No sabe muchas cosas y todo eso lo trata de contextualizar en el pie de foto. Por eso es importante. De hecho, a mí no me publica nada, nada que no tenga un pie de foto en mi archivo. Y también preguntarte en tu experiencia, ¿cuáles consideras que deben ser las cualidades indispensables para un fotoperiodista, para que cumpla de manera adecuada con su labor? Pues yo creo que tiene que ser ético, ¿no? Yo diría que ético y congruente y consecuente, ¿no? La ética, bueno, obvio, el hacer lo correcto desde sus valores morales, congruente en el que justo sea congruente y trabaje a lo que piensa y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, y esto yo creo que se conecta con ser consecuente, ¿no? Si tú crees que cierta foto o cierta cobertura
necesitas hacerla porque para ti es importante, aunque otros piensen que no es importante, pero tú lo crees, lo tienes que hacer y asumir las consecuencias que pudiese tener ese trabajo. Entonces yo al menos es lo que trato de hacer para mí, es que ser ético, ser congruente y ser consecuente. Si les gusta o no les gusta, si me aplauden o no me aplauden, si me meten en pedos o no, yo sé que en su momento consideré que era correcto hacer ese tipo de fotos y responder por ello, ¿no? Y buscar, yo también pondría que es buscar siempre darle voz a los más desfavorecidos. No porque los que tengan dinero no merezcan contar sus historias, yo creo que sí, pero ellos a veces, si a mí me preguntan de quién cuento la historia, trataría de darle voz a los que les resultaría más difícil que alguien les haga caso. Al menos yo, que eso es como parte de mi congruencia, ¿no? El decir, bueno, pues voy a tratar de irme al lado de los desfavorecidos porque son ellos los que muchas veces o la mayoría del tiempo no los escuchan. Y también ya lo hablábamos hace ratito sobre los peligros que corres como fotoperiodista en la pandemia, durante la pandemia, pero en general, ¿cuáles son los riesgos que los fotoperiodistas corren? Los riesgos en general, bueno, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, ¿no? Eh, pues depende qué estés cubriendo. O sea, si cubres narco es súper peligroso, ¿no? Que es lo que yo hago con el periódico de Estados Unidos, que es el Courier Journal. Em, sí, no sé si te refieras a eso en cuanto a los peligros. Yo creo que debemos de tener siempre una red de protección para evitar que suframos algunas cosas, como desde agresiones directas de parte de las autoridades hacia nuestra persona, como a lo mejor algo más cabrón que por estar cubriendo X o Y tema de importancia, pues nos puedan agreder no solo a nosotros, sino a nuestro círculo que nos rodea. ¿Qué debemos de hacer? De seguir protocolos de seguridad, tener como varios anillos, le llaman, para contener los posibles peligros que tengamos, ¿no? Eso yo lo hago más cuando cubro narco, ese tipo de cosas. Cuando voy a una marcha, pues son otro tipo de seguridad que es como más inmediato, ¿no? De que no vayan a dar un palazo o de que no le vayan a echar pintura a mi cámara. Cosas así que, bueno, están graves, pero al final no es que te mueras, pues. La otra está más cabrón, ¿no? Que si estás documentando desaparición forzada y resultas que eres incómodo y después te amenazan y ese tipo de cosas, sí, pues sí es muy peligroso. No todos tienen el mismo riesgo. Sería demasiado egocéntrico decir que nosotros o yo como periodista tengo el mismo riesgo que alguien que está cubriendo en Tamaulipas, ¿no? En Tamaulipas sí está cabrón. En Tamaulipas sí diario tienen que estar cuidándose de que no los maten. En Veracruz, en Guerrero, aquí en México en la Ciudad de México la tenemos un poco más fácil, ¿no? Por la misma protección que nos da la infraestructura de la ciudad y el que tengamos, pues, los principales poderes aquí en la Ciudad de México. Lo culero está allá afuera. Ok, bueno, pues para cerrar un poco esta parte de tu experiencia, eh, nos gustaría saber si consideras que es justa la remuneración que obtienes por tu trabajo y aproximadamente cuánto gana un fotoperiodista en una agencia como Getty Images. Mm, yo creo que no están bien pagados los sueldos, como es, bueno, en los medios nacionales. Yo cuando trabajaba en el Universal, pues yo decía, bueno, ahora que lo veo, no ganaba mal, no ganaba bien, perdón. Yo ganaba ya sin impuestos 12,000 pesos al mes, que si tienes familia no te alcanza para ni madre, la neta. Si pagas renta no te alcanza para ni madre y tienes que compartir. Creo que los medios que más pagan puede ser Proceso, La Jornada, pero ya les quitaron prestaciones. Ahorita el promedio en medios nacionales debe de estar entre 15 y 20, ¿no? Yo no creo que esté chido por todo lo que implica, desde el nivel de gasto que requiere vivir en esta ciudad, como el nivel de riesgo que implica este trabajo. Como freelance gano más. Eh, a mí por una asignación, Getty me da 3,000 pesos el día.
Televisa me paga 1,500 pesos el día, pero tengo un promedio de mínimo de entre 15 y 20 días al mes con ellos. Entonces yo en mi esquema de trabajo, juntando ya Televisa, juntando la UNAM y juntando como muchas cosas, que inclusive juntando todo ese trabajo, no llevo la misma carga laboral que llevaba en el Universal, en la que estaba en chinga todo el día, pues gano mucho más, ¿no? A mí me está funcionando así y espero seguir trabajando para que me funcione así. Hay otros colegas a los que no les va igual siendo freelance y hay otros a los que les va mejor. Yo creo que la condición laboral, si bien es cierto, no está bien, no está bien las condiciones laborales en los medios como staff, tampoco podría yo quedarme en solo en quejarme y mejor empiezo a buscar ciertas opciones en las que creo que me puede ir mejor, ¿no? Un güey que trabaja en una agencia y es staff, pues gana bien, ganan $2,500 al mes. Pero eso no lo gana un güey del Universal, ni un güey de Reforma, ni un güey del Excelsior, ni un güey de Milenio. En Milenio deben de estar ganando como 15,000 pesos. Es muy poco, no es digno, no está chido. Y es justo y pasa lo que te digo que ocurrió el año pasado con muchos colegas, que tenían que recurrir a otras actividades, porque imagínate en el Universal que ganan 15,000 menos impuestos, 12,000 y por la pandemia les bajaron a la mitad. 6,000 pesos al mes para un fotógrafo que paga renta 5,000 pesos, pues no les alcanza. Sí, creo que tendría que haber un ajuste. Yo te diría que por el nivel de vida y por el nivel de riesgo, un sueldo digno para un fotógrafo, digno, ni siquiera ser millonario, porque a lo mejor pareciera que es un chingo, pero para esos que piensan que es un chingo es porque están acostumbrados a ganar poco o porque normalizan pagar el bajo salario. Pero yo creo que un sueldo digno tendría que ser de 30,000 pesos mensuales. Y pocos, muy pocos ganan eso. Y bueno, Christopher, ya para finalizar, la primera de dos preguntas. Lejos de pues esta temática de la pandemia a la que hoy todos estamos inmersos, me gustaría también preguntarte cuál es el proyecto que tienes a futuro, ya sea a mediano o a largo plazo, algo distinto al tema de la pandemia. Pues tengo dos proyectos que no he terminado. Uno es de personas en situación de calle, que se llama Invisible, que empecé el año pasado. Este año no, es la mitad del año pasado y esto no lo he continuado porque las tiendas están cerradas y parte de mi proyecto es entrar con esta persona a la tienda y no lo puedo hacer. Eso le voy a dar continuidad. Y la otra, he estado documentando malformaciones congénitas a causa de los agroquímicos en el Estado de México. Entonces, eso es algo ajeno a la pandemia que he estado documentando desde el año pasado y que seguiré haciendo. Ok, y por último, ¿qué recomendarías a un fotoperiodista que está en formación? ¿Recomendarle en qué aspecto? En el sentido, ¿cuál sería su recomendación? ¿Qué debe tener como fotoperiodista? Hace rato mencionabas que tú tenías estómago para esto, quizá algo en ese sentido, como de Pues que depende de la personalidad fuente. o... Se bloqueó, Yulisa se quedó parada. Sí, se congeló, Este, se congeló. creo que se congeló. Eh, No, ya. ya está de regreso. Hola, Sí, sí, sí. Yulisa. Bueno, a ver, ¿Qué? es que lo que Entonces, tú decías que le recomendaría, lo del estómago es que no todos los periodistas, no todos los fotoperiodistas cubren cosas riesgosas. Hay fotoperiodistas que cubren deportes y es otro tipo de adrenalina. Hay fotoperiodistas que solo cubren conciertos y es otro tipo de adrenalina. Mm, para lo que yo hago tengo estómago, pero bien podrían hacer otra cosa. Yo más bien eh, les recomendaría justo que traten siempre de evolucionar su mirada, que no se queden solo con una mirada eh, muy plana y que no se comparen, o sea, si quieren como separarse del resto para que les vaya mejor económicamente y en muchos sentidos, que no se limiten solo a ver lo que se publica en México. Porque ya lo he dicho anteriormente a mis alumnos, yo no estoy, en ningún momento estoy diciendo que aquí en México haya malos fotógrafos.
En México hay unos fotógrafos muy buenos, muy, muy, muy buenos. Yo creo que todos mis compañeros son muy buenos. Lo que es distinto es que el de exigencia que tienen los medios nacionales no se compara con el nivel de exigencia que tienen otros medios internacionales. Son dos cosas distintas. Estoy casi seguro que cualquiera de mis colegas del Universal, de Cuarto Oscuro, que a lo mejor no hacen fotos tan cabronas, si mañana les hablara un güey del New York Times y les dijera, tienes que hacerme este trabajo, ese cabrón va a hacer un trabajo del nivel del New York Times, porque tendría la presión del New York Times. No sé si me explico a dónde voy. Entonces, yo eso es lo que le diría a mis alumnos. No importa que trabajen en un medio pequeño, siempre traten de hacer el trabajo de un nivel de calidad a lo que se está haciendo en el mundo, porque así vas a poder crecer. Eso en cuestión estética, ¿no? En cuestión como de composición, que eso no es lo más importante. Lo más importante es el siempre ser ético, congruente y consecuente. Eso creo que es lo importante. Ser ético, consciente y congruente en tu trabajo y ya después empiezas a hacer esta onda estética. El que hagan proyectos, que hagan proyectos de largo plazo. La gente siempre recuerda los proyectos largos que las fotos aisladas. Tendría que ser una foto súper chingona para que te recuerden, no sé, la niña de Vietnam, momentos muy importantes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es muy difícil que tú por una foto logres trascender si es lo que buscas, ¿no? Tampoco está mal, no quiero darme golpes de pecho y decir, ay, no, es que no importa trascender, al final tu trabajo lo haces para que cause impacto en las personas. Y si buscas eso, entonces yo recomendaría que hagas proyectos de largo plazo, que es más fácil que eso se quede en la memoria de las personas y en la memoria de los editores, que son los que en algún momento te van a dar trabajo. Que digan, ah, sí, güey, tú hiciste este trabajo, sí, sí me acuerdo. Y a lo mejor por ahí puedes abrir una puerta laboral. El siempre estarse moviendo y el mirar, el mirar, el mirar, y nunca creerse que eres la última chela en el desierto, porque en el día que tú te crees eso, ya estás jodido. Siempre, siempre hay mejores que tú. Ok, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos toda tu experiencia que nos parece muy valiosa. Pues estuvimos acá realizando la entrevista Faustino Alcántara, Yulisa López y yo, Carolina Argueta, y te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo todo tu tiempo y todo lo que nos comentas. No, pues gracias a ustedes.